Bienvenidos al Bilbao Triathlon 2014, prueba que cumplía su cuarta edición, pero pese a su corta edad se ha convertido en un referente en el calendario nacional, no solo por su buena organización, sino también por los importantes premios en metálico que otorga, que hace que cada año la participación de profesionales sea cada vez más y mejor. Los triatletas que iban camino de la ría de Bilbao para meterse en el agua, dispuestos a afrontar estos 1900 metros de natación. La salida femenina se daría a la 1:30 de la tarde, 22 mujeres participantes y desde los primeros metros, dos triatletas, una por la derecha y otra por la izquierda, marcando el ritmo. Maider Gastañaga y Aida Baliño. Sería Aida Baliño la que a los 100 metros toma definitivamente el mando en este segmento de la natación. Tras ella se coloca muy bien Maider Gastañaga. Hay que recordar que esta mujer había sido nadadora profesional y 5 minutos más tarde tendría lugar la salida masculina con un total de 580 participantes. Aquí tenemos lanzándose, ocupando toda la ría a afrontar estos 1900 metros. Una salida espectacular con algún que otro golpe en el inicio hasta tomar la posición, pero en definitiva una salida limpia. Y este es el aspecto que ofrecía la ría, con muchísimo público en los aledaños de la salida y de la llegada. Y aquí a los 500 metros estaban situadas las boyas. Baliño, Gastañaga y Budol son las que pasan en cabeza. En el tramo de vuelta la corriente se tornaría en contra y esto hizo que las diferencias fueran mucho mayores. Y es Aida Baliño la primera en salir del agua. Tras ella Maider Gastañaga, y el tiempo de Baliño es realmente espectacular, tan menos de un minuto peor que el de los mejores hombres, 29:02, es la líder en el segmento de natación, pero con ella, aquí vemos Maider Gastañaga, las dos empiezan a cambiarse juntas, aunque es Aida Baliño la primera en salir a afrontar estos 90 kilómetros de ciclismo. A 1 minuto 10 saldría la polaca. Había perdido esta ventaja en los últimos 800 metros y es que, repetimos, la corriente daba en contra en el tramo de bajada. De hecho, los triatletas se tenían que aproximar mucho a la orilla para evitar esta corriente y es Jon Unanue el primero en salir en categoría masculina. Habían pasado a todas las triatletas menos a las tres primeras con un tiempo de 28:06. Es, sin embargo, Fraser Carmel el primero en salir a afrontar los 90 kilómetros de ciclismo. Él había nadado con un maillot transpirable que seca en muy poco espacio de tiempo y salía primero a afrontar este tramo ciclista. El grupo de Mintegui perdía 6:55, pero otras favoritas como Schultz 7:50 y Ana Casares en 9 minutos. Aquí tenemos al francés Cuyers, que salía en tercera posición en categoría masculina, perdiendo 1 minuto 30 con respecto a la cabeza, y a 2 minutos 50 el grupo de favoritos, un grupo liderado por Mikel Eguezabal, que ya había vencido aquí en las dos primeras ediciones, en el que también iban otros hombres importantes como el vencedor del año pasado, Aimar Aguirre Sarobe, y Gustavo Rodríguez, entre otros. Ahí tenemos a Aimar Aguirre Sarobe, detrás del Gustavo Rodríguez, era el hombre que más en forma llegaba, ya lo había demostrado con su victoria en el ICAM Málaga, y el resto de los triatletas afrontando las últimas brazadas y el tramo de la transición para afrontar los 90 duros kilómetros de ciclismo. Desde los primeros metros Aida Baliño ya tomaba la cabeza. Maider ni siquiera pudo seguirle en la estela, puesto que ya había salido un poco antes de la zona de boxes, e iba incrementando la ventaja sobre esta mujer, sobre Maider Gastañaga, en cada kilómetro. Maider de todas formas iba regulando muy bien, ella era conocedora del circuito, no en balde había hecho aquí segunda en el año 2012, mientras que Eva Budol iba perdiendo tiempo también a cada kilómetro, y desde los primeros metros Fraser Carmel lidera la prueba en este tramo de llano antes de comenzar la subida al Alto del Vivero.
Unanue se mantiene en segunda posición, aunque pronto iba a ser pasado por el francés, mientras que Gustavo Rodríguez ya en este tramo empieza a recortar la desventaja. Se coloca a 2 minutos 20 y con él se lleva a Mikel Eguezábal y a Manuel Lloret. Aida Baliño ya corona el alto, aquí está en el falso llano de arriba. Maider Castañaga en pleno descenso va a tener un percance, esta ardilla que se le cruza en el camino, menos mal que tiene que rectificar la frenada y la ardilla la puede esquivar, al final todo quedó en un susto, mientras que Fraser Carmen en estos primeros metros del Alto del Vivero mantiene la primera posición. Cuillers, que se coloca segundo y le va recortando la ventaja a 40 segundos, mientras que Mikel Eguezábal, fíjense con qué fuerza entra al inicio del puerto. En este desvío se inicia el puerto tiene 5 kilómetros de subida, aproximadamente al 7,5%, pero este primer kilómetro es el más duro. Aquí está pasando a Jon Unanue, se coloca tercero Gustavo Rodríguez, y decíamos que este primer kilómetro tiene un desnivel de aproximadamente del 9%. En el kilómetro 3 aproximadamente de subida logra también pasar al francés Cuillers, mientras que por detrás Manu Lloret, que estaba siendo una de las revelaciones del día, pasa a Jon Unanue, se coloca cuarto, está haciendo un gran parcial ciclista. Y aquí el paso por el Alto del Vivero, Fraser Carmen en primera posición, ya le tienen a la vista Gustavo Rodríguez, que pasa segundo a unos 15 segundos aproximadamente. Aquí le tenemos, y retorciéndose para aguantarle Cuillers, creyendo que en el descenso podía recuperarse, pero no iba a ser así ni mucho menos, puesto que nada más coronar venía un falso llano de unos 5 kilómetros favorable, y como vemos en las imágenes ya aquí se despega definitivamente en este falso llano en el que daba el viento de cara a Gustavo Rodríguez. Y aquí tenemos en plena bajada el grupito de Aimar Aguirre Salove y Alejandro Santamaría, un grupo de 6 unidades que se había ido formando en estos primeros kilómetros, y un grupo en el que en todo momento es Aimar Aguirre Salove el que va marcando el peso. Aquí vemos cómo pasa al portugués extranjero, uno de los hombres que había salido antes en el segmento de natación. Aquí tenemos Gustavo Rodríguez afrontando el llano previo de la segunda subida al Alto del Vivero, y este grupo de 4 en segunda posición, con Lloret en una posición estrafalaria. En esta bajada se alcanzaba una velocidad cercana a los 80 km por hora, todos van en postura aerodinámica, y es Cuillers el que marca el ritmo. Mikel Eguezábal, que aprovecha este tramo de bajada, justo al terminar la bajada se iniciaba la segunda vuelta para habituallarse, lo mismo que estos hombres que pasan en el habituallamiento de la segunda vuelta. Este es el grupo de Alejandro Santamaría, grupo al que llega Máximo Cigana justo al inicio de este repecho de 3 kilómetros que había nada más empezar la segunda vuelta, mientras que Aida Baliño continúa aumentando la ventaja, va perfectamente acoplada, y la ventaja antes del inicio de la subida iba a ser de 3,30 sobre esta mujer, Maider Castañaga, mientras que Gustavo Rodríguez aquí al inicio del Vivero aprovecha este tramo para habituallarse. Él se iba a tomar este puerto o esta segunda subida con calma, era consciente que en la zona de bajada se podía meter mucho tiempo, sobre todo en el falso llano de arriba con viento de cara, y a 3,15 pasaba el grupo de Eguezábal y Carmen. Aquí les tenemos con Cuillers tirando en este tramo de llano, muy generoso el francés en este tramo, mientras que a 4 minutos pasaba el grupo de Aguirre Salove, Santamaría, Iván Gil, que estaba siendo la revelación del día, Máximo Cigana, Gorka Vizcarra, otro hombre que también se estaba revelando como un gran ciclista, y Daniel Mújica. Estos 6 hombres pasaban a 4 minutos en el inicio del Vivero, y aquí tenemos el paso por segunda vez del puerto de la jornada. Es Gustavo Rodríguez el primero en pasar a 2:02. Eguezábal, Carmel y Cuillers le habían recortado 1 minuto 15 en el tramo de subida, pero lo que venía después en la bajada lo iban a volver a perder. Y es que fíjense a qué ritmo y qué bien trazando las curvas Gustavo Rodríguez. Esto hizo que su ventaja aumentara. Aquí vemos a Gustavo Rodríguez, autor del mejor parcial, 1:19:51. Llega en primera posición a la T2 y aquí sale a afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie. Cuillers y Calmer. A continuación, segunda y tercera posición a 2:55. Habían perdido 50 segundos en la bajada,
pero había perdido más Guezabal, que había tenido algún problema y se había quedado de estos dos hombres en ese tramo de bajada. Repetimos, un tramo rapidísimo, y aquí le tenemos a Mikel Guezabal en cuarta posición, saliendo a afrontar a 3 minutos 45 perdidos sobre Gustavo Rodríguez, que va muy cómodo en cabeza, aquí afrontando el punto de retorno de la primera vuelta. Cuillers sale antes de la zona de transición y los primeros kilómetros los afronta en segunda posición. A la vista lleva a Fraser Carmel, y el grupo de Aimar y Santa María llegan a 5 minutos 45. Este grupo se iba a disputar incluso el podio, en la figura de Alejandro Santamaría, también en el grupo Dani Mújica y Aida Baliño, la primera de las mujeres en llegar a la T2 con 2 horas 40:35, autora del mejor parcial en el segmento ciclista. Ella afrontaba estos 21 kilómetros de carrera a pie con una desventaja que, al contrario que a Gustavo Rodríguez, se la iban a recortar en el descenso, y Maider Castañaga llegaba en segunda posición a 2 minutos 10. De los 3 minutos 30 que tenía perdidos al inicio del puerto, a 3:10, y el resto de los participantes entrando ya en la zona de transición, afrontando los últimos kilómetros del ciclismo. Gustavo Rodríguez, muy tranquilo, muy relajado, él sabe que va a ganar, puesto que su ritmo es muy bueno. En segunda posición, Fraser Carmel da cuenta de Cuillers, los dos van a afrontar 5 kilómetros juntos, inclusive el francés le daría relevos al escocés, mientras que Mikel Guezabal iba a pasar la primera vuelta, eran 3 vueltas de 7 kilómetros, la iba a pasar en cuarta posición, pero el ritmo de Alejandro Santamaría está siendo fortísimo. Aquí le vemos dando cuenta del italiano Cigana, y aquí Aida Baliño afrontando los 21 kilómetros de carrera a pie. Cada vez iba perdiendo tiempo con respecto a esta mujer. Otros, sin embargo, ya tenían que ponerse a caminar desde la primera vuelta, y Gustavo Rodríguez ya afrontando la última vuelta, conocedor ya de su victoria. Cuillers, que iba a entrar en la última vuelta en segunda posición, al final de la segunda vuelta le iba a dejar a Carmel de nuevo, mientras que Santamaría venía a un ritmo fortísimo, él estaba marcando el mejor parcial de carrera a pie. También Mújica y Aguirre Sarobe en posiciones de top 10, y otros triatletas entrando a afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie. Y aquí está, kilómetro 10. Maider Castañaga se coloca líder, adelanta a Aida Baliño. En los primeros metros del adelantamiento la tiene a la vista, y aquí final para Gustavo Rodríguez, que se va a proclamar vencedor. Un carrerón el de este hombre. Aquí le tenemos, primera participación en Bilbao, 4 horas 6:47, y se proclama vencedor. Es un tiempo muy bueno. A 3 minutos 25 entraría el escocés Carmel, que había cedido más tiempo en la carrera a pie, pero nunca había visto peligrar su segunda plaza, inclusive con la 1 hora 13:41 de Alejandro Santamaría, que le colocan tercero con el mejor parcial de carrera a pie. Cuarto es Tigana, quinto el francés Cuillers, que había explotado fuertemente en los últimos kilómetros. Y aquí Maider Castañaga, con un ritmo de 1:24:12, iba a ser la mejor en este segmento a pie, inclusive mejor que Ana Casares, y se proclamaría vencedora con un tiempo de 4 horas 42:38. Una gran carrera para esta mujer, que ya había sido aquí segunda. En segunda posición entraría a 4 minutos Aida Baliño, mientras que la tercera posición iba a ser para la polaca Bugdol a 6:40. Cuarta Casares, y la quinta la alemana Schulz. Y aquí el resto de los participantes afrontando las diversas zonas del circuito de carrera a pie.